Bienvenidos a este nuevo vídeo. ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo en común entre el estoicismo y el cristianismo? Dos tradiciones aparentemente muy diferentes, pero ¿pueden compartir algo tan fundamental como la virtud? Hoy vamos a explorar esa pregunta y descubrir algo sorprendente que puede cambiar la forma en que vemos tanto la filosofía como la religión. ¿Qué pasaría si te dijera que dos de las tradiciones más influyentes de la historia, a pesar de su aparente distancia, comparten un principio sorprendentemente común para alcanzar la felicidad auténtica? El estoicismo, una escuela filosófica que se originó en la antigua Grecia, promueve el autocontrol, la racionalidad y la aceptación serena del destino. Mientras que el cristianismo, nacido en la Palestina del siglo I, se enfoca en la fe en Dios, el amor divino y la salvación a través de Jesucristo. Sin embargo, ambas comparten un aspecto esencial que se convierte en la clave para la vida plena: la virtud. ¿Qué tienen en común dos tradiciones aparentemente tan distantes como el estoicismo y el cristianismo? Si crees que estas dos corrientes representan mundos completamente distintos, te sorprenderá saber que comparten algo crucial. Al explorar la relación entre estos dos caminos, descubrimos que, lejos de ser opuestos, pueden complementarse en la búsqueda de una felicidad más profunda y una vida moralmente íntegra. A través de esta unión de razón y fe, autodisciplina y amor, podemos descubrir cómo la virtud no solo nos lleva a la autorrealización, sino también a una comunión trascendental con el universo y con Dios. En este viaje, el estoicismo y el cristianismo no son solo dos perspectivas, sino dos caminos que se cruzan y enriquecen mutuamente, enseñándonos a vivir una vida con sabiduría, propósito y gracia. A pesar de sus diferencias, es posible que las enseñanzas sobre la virtud de estas dos tradiciones tan distintas puedan entrelazarse. Es decir, ¿pueden los principios de autodisciplina, sabiduría racional y control emocional del estoicismo complementar la humildad, el amor y la gracia divina que propone el cristianismo? En un mundo marcado por el caos emocional, la búsqueda constante de sentido y el sufrimiento humano, parece que ambos enfoques tienen algo valioso que ofrecer. Y antes de todo, si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole me gusta al vídeo. Así podré seguir creando más contenido como este, diseñado para ayudarte a crecer. También, comparte este video con tus amigos para que más personas puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Y si tienes algún tema que te gustaría que trate en un próximo vídeo, escríbelo en los comentarios. 1. Ética de la virtud y autocontrol. Tanto el estoicismo como el cristianismo hacen de la virtud el núcleo de su ética, aunque su concepción de la virtud y las formas en que se debe vivir de acuerdo a ella son diferentes. Hay muchos puntos de convergencia. Ambos sistemas filosóficos subrayan que la vida humana debe orientarse hacia la perfección moral, aunque los caminos para alcanzarla varían dependiendo de sus respectivas concepciones del mundo y de Dios. Estoicismo. La virtud como el único bien. En el estoicismo, la virtud es considerada el único verdadero bien, y es lo que permite a una persona alcanzar la eudaimonía, un concepto que puede traducirse como bienestar o florecimiento humano. Para los estoicos, la virtud no es simplemente una serie de buenos actos o comportamientos, sino un estado de armonía con la razón universal o logos que gobierna el cosmos. Según los filósofos estoicos como Zenón de Citio, Epicteto y Séneca, vivir según la virtud es vivir de acuerdo con la naturaleza, porque la naturaleza misma es racional y ordenada. El autocontrol es una pieza fundamental de esta ética.
Los estoicos creen que las emociones humanas, en su mayoría, son el resultado de juicios incorrectos sobre lo que realmente importa en la vida. Las pasiones, o patos, son vistas como perturbaciones de la mente que surgen cuando las personas se dejan llevar por deseos irracionales, como la avaricia, el miedo, la ira o el deseo de placer inmediato. El objetivo del estoico es alcanzar la apatheia, una especie de paz interior en la que la persona ya no se ve dominada por las pasiones. En cambio, los estoicos enfatizan el control de la mente y las emociones, considerando que lo único que está bajo nuestro control son nuestras reacciones internas ante los eventos externos. El autocontrol, para los estoicos, no significa reprimir las emociones, sino entenderlas y gestionarlas de acuerdo con la razón. En este sentido, vivir virtuosamente no es un esfuerzo constante para evitar el mal, sino más bien un estado de tranquilidad profunda en el que la persona se libera de la preocupación por cosas que están fuera de su control, como la riqueza, la fama o el dolor físico, y se enfoca en lo que sí puede controlar: su propia actitud y sus acciones. La virtud es, por tanto, el camino hacia la verdadera libertad, que consiste en no estar sometido a las fluctuaciones externas del mundo material. Cristianismo, la virtud como la voluntad de Dios. En el cristianismo, la virtud también ocupa un lugar central, pero su concepción es más teológica. Mientras que en el estoicismo la virtud se basa en la razón y la comprensión de la naturaleza, en el cristianismo la virtud se entiende como el cumplimiento de la voluntad de Dios. El cristiano busca vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y seguir el ejemplo de Jesucristo, quien es el modelo perfecto de virtud. En el cristianismo, la virtud está orientada no solo hacia el bienestar individual, sino hacia un ideal moral divino que se revela a través de las Escrituras y la fe. El cristianismo también valora la autodisciplina y el autocontrol, pero en su caso, no se trata solo de alcanzar la paz interior o la serenidad a través de la razón, como en el estoicismo, sino de superar el pecado y vivir en alineación con la gracia divina. El autocontrol cristiano se dirige hacia la superación de las inclinaciones pecaminosas, como la ira, el egoísmo, la avaricia o el deseo desordenado. Se trata de una transformación interior que solo puede lograrse con la ayuda de Dios y la gracia divina, ya que el ser humano, debido al pecado original, no tiene la capacidad de vivir perfectamente de acuerdo con la virtud sin la intervención de Dios. En este sentido, las virtudes cristianas están profundamente entrelazadas con el amor y la fe. En el cristianismo, el amor a Dios y al prójimo es el principio fundamental que da sentido a todas las virtudes. Jesucristo enseñó que el mandamiento más grande es amar a Dios con todo el corazón, mente y alma, y al prójimo como a uno mismo. Mateo 22, 37, 39. El autocontrol cristiano, entonces, no solo busca la paz interior como en el estoicismo, sino la purificación del corazón para vivir en plenitud con Dios y los demás. Esta virtud está orientada hacia la acción, y la verdadera medida de la virtud cristiana se encuentra en cómo se vive esa relación con Dios y con el prójimo, especialmente a través del sacrificio personal y el amor incondicional. Similitudes en la virtud y el autocontrol. Ambos sistemas, el estoicismo y el cristianismo, reconocen que la virtud es el camino para alcanzar una vida plena y satisfactoria. Ambos también enfatizan el autocontrol como la herramienta principal para dominar las emociones y las pasiones que desvían a la persona de vivir una vida recta. Sin embargo, mientras que para los estoicos el autocontrol es una habilidad adquirida a través de la práctica de la razón
y el entendimiento del cosmos. Para los cristianos, el autocontrol es un acto de voluntad libre que se encuentra respaldado por la gracia divina y es una lucha contra las inclinaciones del pecado. Una diferencia significativa entre los dos sistemas es que el estoicismo busca la autarquía, es decir, la autosuficiencia del individuo frente a las vicisitudes del mundo, basándose únicamente en la razón y el esfuerzo personal. En cambio, el cristianismo, aunque también valora el esfuerzo humano por vivir virtuosamente, cree que la gracia de Dios es indispensable para poder alcanzar una verdadera vida virtuosa y superar las limitaciones del pecado. Enfoques complementarios: razón y gracia. El cristianismo y el estoicismo se complementan en algunos aspectos. El estoicismo enseña el valor del autocontrol y la autodisciplina como un camino hacia la paz interna. Y aunque no tiene una dimensión teológica explícita, muchos principios estoicos pueden ser interpretados como un llamado a una vida moral. Por ejemplo, el estoicismo enseña que uno debe mantenerse indiferente ante los placeres y los sufrimientos de la vida material, una actitud que se puede interpretar como una preparación para la vida cristiana, que también enseña a no aferrarse a las cosas del mundo. Por otro lado, el cristianismo da a la virtud un propósito trascendental que va más allá de la paz interior. La vida virtuosa cristiana no se limita al autocontrol, sino que busca reflejar el amor de Dios y cumplir con la voluntad divina, lo que convierte la virtud en un medio para la salvación. A través de la fe y la gracia, los cristianos creen que pueden superar las debilidades humanas y alcanzar la santidad, algo que los estoicos no consideran en su filosofía. Segunda serenidad ante el sufrimiento y la adversidad. El sufrimiento, la adversidad y el dolor son experiencias universales que afectan a todas las personas, independientemente de su fe o filosofía de vida. Tanto el estoicismo como el cristianismo reconocen la inevitabilidad del sufrimiento en la vida humana, pero ofrecen respuestas y enfoques profundamente diferentes sobre cómo enfrentarlo y darle sentido. Estoicismo: la aceptación racional del sufrimiento. Para los estoicos, el sufrimiento es una parte natural e inevitable de la existencia humana, pero también creen que nuestra actitud frente al sufrimiento es lo único que realmente podemos controlar. El gran filósofo estoico Epicteto dijo: «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas». Según esta perspectiva, el sufrimiento no surge de los eventos en sí, sino de cómo reaccionamos ante esos eventos. La base del pensamiento estoico es que no debemos preocuparnos por lo que no está en nuestro control, como la muerte, las enfermedades, la pobreza, etc., sino centrarnos en lo que sí podemos controlar: nuestra actitud y nuestras acciones. Para los estoicos, la verdadera libertad y la paz interior provienen de aceptar lo que no podemos cambiar. Es un llamado a la aceptación serena de la inevitabilidad de la adversidad. El objetivo principal del estoicismo es alcanzar la apatheia, ausencia de pasiones, un estado en el que la mente no se ve perturbada por los acontecimientos externos, por más dolorosos que sean. Esto no implica la negación del sufrimiento, sino una gestión racional del mismo. Los estoicos buscan ser conscientes de la naturaleza transitoria de las dificultades humanas y verlas como oportunidades para ejercitar las virtudes de fortaleza, sabiduría y autodominio. Para un estoico, incluso las experiencias dolorosas pueden convertirse en lecciones valiosas sobre lo que realmente importa en la vida. El filósofo Séneca, por ejemplo, veía el sufrimiento como un medio para poner a prueba la fortaleza interior de la persona. En su obra De la tranquilidad del ánimo, Séneca aconsejaba que,
En lugar de huir de las adversidades o quejarse de ellas, el individuo debe enfrentarlas con serenidad y gratitud, porque son oportunidades para fortalecer el carácter. Esta visión del sufrimiento está profundamente vinculada a la racionalidad. El sufrimiento es inevitable, pero lo que importa es cómo elegimos enfrentarlo. Cristianismo. El sufrimiento redentor y la unión con Cristo. En el cristianismo, el sufrimiento tiene un lugar central y no se lo considera algo que deba ser simplemente aceptado de forma fría y distante como en el estoicismo. Jesucristo, en la tradición cristiana, es el ejemplo supremo de cómo afrontar el sufrimiento. En los evangelios, Jesús no solo predica el amor y la paz, sino que también se enfrenta directamente al dolor físico y emocional de la crucifixión. Este sufrimiento no se entiende como algo que deba ser evitado o superado simplemente mediante el control de las emociones, sino como algo que tiene un propósito redentor. El sufrimiento cristiano tiene un significado profundamente teológico. Es el medio a través del cual el ser humano se une a Cristo y participa en su sacrificio redentor. En la doctrina cristiana, el sufrimiento tiene el poder de purificar al creyente, transformarlo y acercarlo más a Dios. Jesús enseñó que el sufrimiento humano puede ser un medio de crecimiento espiritual y solidaridad con los demás, especialmente con los que sufren. Un versículo clave del cristianismo que ilustra esta visión se encuentra en Romanos 5:35, donde el apóstol San Pablo afirma: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». En este pasaje, San Pablo presenta el sufrimiento como un medio para desarrollar virtudes cristianas esenciales como la paciencia y la esperanza, y finalmente, la conformidad con la voluntad de Dios. Además, el cristianismo enseña que Dios está presente en el sufrimiento humano, especialmente en los momentos de dolor más intensos, mientras que en el estoicismo, la figura del sufriente es principalmente un individuo que debe ser racional y autosuficiente. En el cristianismo, Dios mismo sufre al encarnarse en la persona de Jesucristo. Esto revela que el sufrimiento no es algo que debe ser evitado o simplemente tolerado, sino que se convierte en un camino de purificación y comunión con Dios. Similitudes y diferencias en el enfoque del sufrimiento. Ambos, estoicismo y cristianismo, proponen un enfoque constructivo ante el sufrimiento. Ambos sistemas reconocen que el sufrimiento es parte inherente de la experiencia humana y que la actitud con la que se lo enfrenta es lo que determina si la persona crece o se desmorona ante él. Sin embargo, la principal diferencia radica en el sentido que se le da al sufrimiento. Para el estoicismo, el sufrimiento es algo que se debe aceptar con racionalidad y resignación, viéndolo como una prueba de carácter que debe ser enfrentada sin dejarse afectar emocionalmente. El estoico busca encontrar paz interior mediante el control de sus emociones y la aceptación racional de que no puede cambiar los eventos externos, solo su respuesta a ellos. Por otro lado, el cristianismo ofrece una visión del sufrimiento como un camino hacia la santidad. En lugar de rechazar el sufrimiento, el cristiano lo ofrenda como parte de su camino de salvación y de comunión con el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento cristiano tiene un propósito redentor y transformador que va más allá de la simple aceptación. Es un medio para purificar el alma, fortalecer la fe y vivir de acuerdo con la voluntad divina. Enfoques complementarios. A pesar de las diferencias, ambos sistemas filosóficos ofrecen enfoques valiosos para enfrentar las adversidades de la vida. El estoicismo
puede ofrecer al cristiano herramientas para mantener la serenidad interior ante el sufrimiento, ayudando a no caer en la desesperación o el desespero. Por su parte, el cristianismo aporta una dimensión trascendental al sufrimiento, dándole un sentido profundo en términos de participación en el amor redentor de Dios. La perspectiva cristiana puede encontrar en el estoicismo una forma de autodisciplina y control emocional que permita afrontar las dificultades con mayor fortaleza. Al mismo tiempo, el cristianismo proporciona una visión teológica que llena de significado el sufrimiento humano, invitando a la esperanza y la gracia divina como medios para transformarlo en algo redentor. El sufrimiento y la adversidad son inevitables, pero tanto el estoicismo como el cristianismo ofrecen respuestas poderosas para enfrentarlos. El estoicismo promueve la aceptación racional y el autocontrol emocional como herramientas para manejar las adversidades sin perder la paz interior. El cristianismo, por su parte, no solo promueve la aceptación del sufrimiento, sino que lo ve como un medio para participar en el amor redentor de Dios, otorgándole un propósito y un significado trascendental. Ambos enfoques, aunque diferentes, se complementan y ofrecen formas enriquecedoras de enfrentar los momentos más oscuros de la vida humana. Tercera, la búsqueda de la paz interior. Tanto el estoicismo como el cristianismo consideran que la paz interior es uno de los mayores bienes que una persona puede alcanzar en la vida. Sin embargo, aunque ambos sistemas comparten esta meta común, las concepciones y los caminos hacia ella son distintos. Mientras que el estoicismo ve la paz interior como el resultado de un dominio racional sobre las emociones y las pasiones, el cristianismo entiende la paz interior como un don divino que fluye de la relación con Dios, a través de la fe, la oración y la gracia. Estoicismo, la paz interior como resultado del autocontrol y la razón. En el estoicismo, la paz interior se alcanza a través de la comprensión y aceptación de lo que está fuera de nuestro control, combinada con el ejercicio de la razón. Los estoicos creen que la naturaleza del ser humano es racional y que vivir de acuerdo con la razón es la única forma de alcanzar una vida feliz y serena. Para los estoicos, la paz interior no se refiere a la ausencia de conflicto en el mundo externo, sino a una serenidad interna que surge cuando la persona es capaz de discernir lo que puede controlar y lo que está más allá de su poder. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, enseña que no debemos obsesionarnos con cosas externas como la riqueza, la fama o las circunstancias de la vida, ya que éstas están fuera de nuestro control. En su famoso Enquiridión, manual de Epicteto, dice: «Al hombre no le afecta lo que le sucede, sino cómo reacciona ante lo que le sucede». El principio central del estoicismo es que el único ámbito en el que tenemos verdadera autoridad es sobre nuestras propias acciones y actitudes. La paz interior, por lo tanto, se logra cuando dejamos de preocuparnos por lo que no podemos cambiar y nos concentramos en actuar de acuerdo con lo que la razón y la virtud exigen. El estado de paz interior en el estoicismo se describe a menudo como una actitud de apatheia, que no es indiferencia emocional, sino un control total sobre las pasiones y un desapego de los resultados. Esta idea de la paz interior está directamente vinculada con el autocontrol. El autocontrol es fundamental para la paz interior porque permite que una persona mantenga la ecuanimidad ante las adversidades y las tentaciones de la vida. Los estoicos enseñan que nuestras emociones son el resultado de juicios erróneos sobre lo que es importante en la vida y que la paz solo se logra cuando nuestra mente está alineada con la razón y la naturaleza del mundo.
Además, el estoicismo también pone énfasis en el concepto de ataraxia, que se refiere a una tranquilidad mental inquebrantable ante las perturbaciones externas. La vida puede estar llena de caos y dificultad, pero, para el estoico, esa paz no depende de las circunstancias externas, sino de la disposición interior de la persona para aceptar lo que no puede cambiar y centrarse en lo que puede controlar, su propia virtud y su paz interior. Cristianismo. La paz interior como un don divino. En el cristianismo, la paz interior tiene un enfoque teológico y espiritual. Si bien el cristianismo también valora la serenidad y la calma interior, esta paz no es vista simplemente como el resultado de la autodisciplina y el autocontrol, sino como el fruto de una relación viva con Dios. La paz interior en el cristianismo proviene de una fe profunda y de una confianza en la presencia de Dios en la vida del creyente. A diferencia del estoicismo, que depende en gran parte de la razón y la autodisciplina, el cristianismo entiende la paz interior como el resultado de un entregarse a la voluntad divina. El Cristo de los Evangelios es el ejemplo supremo de paz interior. En Mateo 11:2830, Jesús invita a los fatigados y afligidos a encontrar descanso en Él, diciendo: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». En este pasaje, la paz prometida por Jesús no es una paz que proviene de la razón o del control de las emociones, sino una paz que proviene de la confianza plena en Él y en su amor incondicional. El cristiano entiende que la paz interior no es algo que pueda obtenerse por esfuerzo humano solo, sino que es un regalo divino. La paz de Dios, que supera todo entendimiento, es un concepto central en el cristianismo. Filipenses 4:7. Este tipo de paz no se basa en las circunstancias externas, sino en una relación personal con Dios, la cual da sentido y consuelo incluso en medio del sufrimiento y la dificultad. La paz interior, en este contexto, es vista como un estado de reconciliación con Dios y con uno mismo, alcanzado a través de la gracia divina. Además, la paz interior cristiana está directamente relacionada con el perdón y la misericordia. El cristiano busca la paz a través de la reconciliación, tanto con Dios como con los demás. En las enseñanzas de Jesús, el perdón es una de las claves para la paz interior. En el Padre Nuestro, Jesús enseña a orar: «Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Esta relación con Dios y con los demás, a través del perdón, permite al cristiano alcanzar una paz profunda, que no es solo la ausencia de conflicto, sino una plenitud espiritual que trasciende las dificultades temporales. Similitudes y diferencias en la búsqueda de la paz interior. Aunque los caminos hacia la paz interior en el estoicismo y el cristianismo son diferentes, ambos coinciden en la importancia de eliminar la dependencia de lo externo como fuente de paz. Para los estoicos, la paz interior se logra aceptando la naturaleza del mundo y controlando nuestras reacciones ante las circunstancias externas. La paz es el resultado del autocontrol racional y de la comprensión de que nuestra felicidad no debe depender de factores fuera de nuestra voluntad, sino de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con la virtud. En el cristianismo, la paz interior también se refiere a desprenderse de la dependencia de lo material y de las preocupaciones externas, pero la verdadera paz proviene de una entrega a la voluntad de Dios y de confiar en su providencia. Aunque el cristiano también es llamado a la autodisciplina y a la moderación, la paz interior es, en última instancia,
un don que viene de la gracia divina y de una relación personal con Cristo. La paz cristiana trasciende las circunstancias externas porque está basada en la confianza en el amor incondicional de Dios, que nunca falla ni cambia. Una diferencia clave es que el estoicismo enfatiza la racionalidad y el esfuerzo humano como el camino hacia la paz interior, mientras que el cristianismo ve la paz interior como una consecuencia de la fe y la gracia divina, algo que no puede alcanzarse completamente a través de los esfuerzos humanos, sino solo mediante la colaboración con Dios. La paz cristiana tiene un sentido trascendental que va más allá de la serenidad mental, al estar vinculada a la salvación y a la comunión con Dios. Enfoques complementarios. Aunque las visiones del estoicismo y el cristianismo sobre la paz interior son distintas, ambos enfoques pueden complementarse. El cristiano puede encontrar en las enseñanzas estoicas una base sólida para el autocontrol emocional y la gestión de las pasiones, lo cual puede ayudar a preservar la paz interior en situaciones de dificultad. Por otro lado, el estoico puede beneficiarse de la perspectiva cristiana sobre la gracia y la importancia de la relación personal con lo divino como fuente última de paz. Mientras que el estoicismo puede ser útil para mantener la calma y la serenidad en situaciones adversas, el cristianismo ofrece una dimensión trascendental que da un propósito y una profundidad mayores a la paz interior, al ofrecerla como un regalo divino y una manifestación de la presencia de Dios en la vida del creyente. La paz interior es un valor compartido tanto por el estoicismo como por el cristianismo, aunque sus enfoques para alcanzarla son distintos. En el estoicismo, la paz interior se obtiene a través de la razón, el autocontrol y la aceptación de lo que está fuera de nuestro control. En el cristianismo, la paz interior es un don de Dios, que se recibe a través de la fe, la gracia divina y la relación con Cristo. Ambos sistemas valoran la importancia de desprenderse de las preocupaciones mundanas y encontrar serenidad en medio de las dificultades. Pero mientras que el estoicismo pone el énfasis en el esfuerzo humano, el cristianismo ofrece una paz que trasciende las circunstancias externas y se basa en la confianza en el amor y la providencia divina. Cuarta, la búsqueda de la sabiduría. La sabiduría es un concepto central tanto en el estoicismo como en el cristianismo, aunque con matices y énfasis diferentes. Para ambas tradiciones filosóficas y espirituales, la sabiduría es esencial para llevar una vida buena y moralmente recta. Sin embargo, mientras que en el estoicismo, la sabiduría se refiere principalmente al conocimiento racional y a la comprensión profunda de la naturaleza y de uno mismo. En el cristianismo, la sabiduría está vinculada a la relación con Dios y a la obediencia a su voluntad. A pesar de las diferencias, ambas tradiciones coinciden en que la sabiduría es el camino hacia la felicidad, la virtud y la plena realización humana. Estoicismo, sabiduría como conocimiento racional y comprensión de la naturaleza. En el estoicismo, la sabiduría es considerada la virtud suprema y la más importante de todas las virtudes. Los filósofos estoicos, como Zenón de Citio, Epicteto y Séneca, defienden que la sabiduría es el conocimiento de lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Este conocimiento permite vivir conforme a la razón y alcanzar la eudaimonía, un concepto que significa vivir de acuerdo con la naturaleza, el bienestar o el florecimiento humano. El filósofo Epicteto define la sabiduría como la capacidad de distinguir lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros. Y es esta comprensión de los límites de nuestro poder la que permite alcanzar una vida de serenidad. La sabiduría estoica no se limita a la especulación teórica, sino que es eminentemente práctica.
Una persona sabia es aquella que, a través de su conocimiento, puede mantener la calma y el control interno frente a los desafíos de la vida. Por ejemplo, si alguien pierde su fortuna o enfrenta una enfermedad, la persona sabia no caerá en la desesperación porque sabe que lo que verdaderamente importa son las virtudes internas, la justicia, la templanza, la sabiduría y el coraje, y que lo demás es solo algo fuera de su control. Cristianismo, sabiduría como conocimiento de Dios y obediencia a su voluntad. En el cristianismo, la sabiduría tiene una dimensión teológica profundamente distinta. Mientras que en el estoicismo, la sabiduría se encuentra en la razón humana y en la comprensión del cosmos natural, en el cristianismo, la sabiduría está profundamente vinculada al conocimiento de Dios y a la obediencia a su voluntad. Para los cristianos, la verdadera sabiduría es un don divino, que no puede ser alcanzado solo mediante el esfuerzo humano, sino que es un regalo de Dios a aquellos que buscan su guía y se someten a su sabiduría revelada. La sabiduría cristiana no es solo conocimiento intelectual, sino un conocimiento profundo y transformador que lleva a vivir en conformidad con los mandamientos de Dios. La Biblia describe la sabiduría en muchos pasajes como algo que proviene de temer a Dios y obedecer sus leyes. En Proverbios 1:7 se dice: «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza». Este temor de Dios no es miedo, sino una reverencia profunda y un respeto por la majestad y la santidad de Dios que orienta al creyente a vivir de acuerdo con su voluntad. La sabiduría cristiana se encuentra en Jesucristo, quien es descrito como la sabiduría de Dios en el Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Para los cristianos, la sabiduría no es solo un principio abstracto o una capacidad humana, sino una persona viva con la que se debe entrar en relación. La vida y las enseñanzas de Jesús son el modelo supremo de sabiduría, y la verdadera sabiduría cristiana se manifiesta en la imitación de Cristo, en la práctica de los mandamientos de Dios y en la humildad y el amor hacia los demás. Similitudes y diferencias en la búsqueda de la sabiduría. Ambos, el estoicismo y el cristianismo, reconocen que la sabiduría es esencial para vivir bien y alcanzar una vida virtuosa. Sin embargo, sus enfoques son muy diferentes. Similitudes. Tanto en el estoicismo como en el cristianismo, la sabiduría está orientada a una vida moralmente recta. Ambos sistemas buscan una transformación del ser humano, una renuncia a las pasiones y una búsqueda de la virtud. En ambas tradiciones, la sabiduría es un camino de conocimiento que lleva a la persona a comprender lo que verdaderamente importa en la vida y lo que debe evitarse para vivir una vida plena. Además, tanto el cristianismo como el estoicismo valoran la moderación, la templanza y el autocontrol como signos de la verdadera sabiduría. Diferencias. La principal diferencia radica en la fuente de esa sabiduría. En el estoicismo, la sabiduría es alcanzada principalmente mediante el esfuerzo humano, la razón y la reflexión personal sobre la naturaleza. La sabiduría es vista como un conocimiento universal accesible a todos, sin necesidad de una intervención divina directa. En cambio, en el cristianismo, la sabiduría es revelada por Dios y tiene un carácter teológico y relacional. La sabiduría cristiana no se reduce a un conocimiento intelectual, sino que es vivida a través de la relación con Dios y en la imitación de Cristo. Otra diferencia importante es que el cristianismo ve la sabiduría
como algo que tiene un propósito trascendental. No se trata solo de vivir correctamente en este mundo, sino de ser conforme a la voluntad divina para alcanzar la salvación eterna. En el estoicismo, aunque la sabiduría también busca la virtud y la eudaimonía, no tiene la misma dimensión trascendental y salvífica que tiene en el cristianismo. Enfoques complementarios. A pesar de las diferencias, los enfoques del estoicismo y el cristianismo sobre la sabiduría pueden complementarse. La sabiduría estoica, con su énfasis en la autodisciplina, la razón y el conocimiento práctico, puede ayudar al cristiano a mantener la calma interior y actuar con rectitud en su vida cotidiana. Por otro lado, el cristianismo ofrece una visión más trascendental y relacional de la sabiduría, invitando al cristiano a buscar no solo el conocimiento racional, sino a caminar con Dios en una vida de fe y amor. La sabiduría cristiana también tiene una dimensión de humildad, algo que el estoicismo valora, pero desde una perspectiva más centrada en la aceptación de los designios divinos y no solo en el autocontrol. Así, la sabiduría cristiana completa la sabiduría estoica al ofrecer una dimensión espiritual y un propósito eterno en la vida humana. 5. El sufrimiento y la aceptación. El sufrimiento es una experiencia humana universal que ambas tradiciones, el estoicismo y el cristianismo, abordan de manera profunda. Aunque ambos reconocen la inevitabilidad del sufrimiento en la vida humana, su interpretación y las maneras de afrontarlo son sustancialmente distintas. Mientras que el estoicismo enseña a aceptar el sufrimiento como parte de la naturaleza del mundo y a transformarlo a través de la razón, el cristianismo ve el sufrimiento como una parte integral del camino espiritual que, a través de la unión con Cristo, puede transformarse en una oportunidad de crecimiento espiritual, redención y reconciliación con Dios. Estoicismo. El sufrimiento como parte de la naturaleza del universo. En el estoicismo, el sufrimiento es visto como una parte inevitable de la vida humana, pero no como algo que debilita al ser humano. Los estoicos consideran que el sufrimiento proviene principalmente de los deseos insatisfechos y de la lucha por cosas que están fuera de nuestro control. Según los estoicos, el mundo está gobernado por la razón, el logos, y todo lo que ocurre tiene un propósito o una razón en la naturaleza. El sufrimiento, aunque doloroso, no es algo irracional o caótico, sino una parte natural del cosmos ordenado. El principal objetivo del estoicismo frente al sufrimiento es aceptarlo y responder de manera virtuosa. Para los estoicos, lo que realmente causa el sufrimiento no son las circunstancias externas, sino nuestra reacción ante ellas. El filósofo Epicteto, por ejemplo, enseña que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestros juicios sobre las cosas. En otras palabras, lo que nos hace sufrir no son los eventos en sí, sino la interpretación emocional que les damos. Cristianismo. El sufrimiento como redención y transformación a través de Cristo. El cristianismo tiene una perspectiva distinta sobre el sufrimiento, pero igualmente profunda y significativa. En lugar de verlo como algo que se debe simplemente aceptar y resignarse a soportar, el cristianismo lo entiende como una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarse a Dios. A través del sufrimiento, el cristiano tiene la oportunidad de experimentar la unión con Cristo, quien sufrió y murió en la cruz para redimir a la humanidad. En la enseñanza cristiana, el sufrimiento no es una casualidad ni un mal sin propósito. En el Nuevo Testamento, el sufrimiento es visto como algo que tiene una dimensión redentora. San Pablo, por ejemplo, escribe en Romanos 5:34, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Aquí, Pablo enseña que el sufrimiento, lejos de ser algo que se debe evitar o temer, es un proceso que produce paciencia, perseverancia y esperanza. A través de los momentos de sufrimiento, los cristianos pueden fortalecerse espiritualmente y aprender a confiar más plenamente en Dios. La pasión de Cristo, especialmente su crucifixión, es el modelo supremo de sufrimiento en el cristianismo. El sufrimiento de Jesús es visto como el acto supremo de amor y sacrificio por la humanidad. En el 1 Pedro 2:21, 2:4 se dice: «Porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca». Cristo no solo sufrió, sino que lo hizo de manera voluntaria, por amor a los seres humanos, para reconciliar a la humanidad con Dios. Para el cristiano, el sufrimiento no es solo algo que se soporta, sino algo que se asocia con el sacrificio redentor. Además, el cristianismo enseña que el sufrimiento tiene un propósito en la vida del creyente. A través de la gracia divina, el cristiano puede transformar el sufrimiento en una oportunidad para acercarse más a Dios y para vivir los valores del reino de Dios, como el perdón, el amor incondicional y la humildad. El sufrimiento también permite al creyente identificarse más profundamente con Cristo y con su sacrificio, lo que le permite experimentar una comunión espiritual más profunda con Él. El cristiano, entonces, no solo acepta el sufrimiento como algo inevitable, sino que lo ofrece a Dios como parte de su caminar de fe. En Colosenses 1:24, el apóstol Pablo dice: «Ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia». Aquí, Pablo habla de cómo el sufrimiento de los cristianos puede unirse al sufrimiento de Cristo, participando de manera misteriosa en la obra redentora de Dios. Similitudes y diferencias en la concepción del sufrimiento. Aunque el estoicismo y el cristianismo comparten una comprensión de que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana, sus enfoques para enfrentar y darle sentido son distintos. Similitudes. Ambos sistemas coinciden en que el sufrimiento no debe llevar al individuo a la desesperación ni a la destrucción personal. Tanto en el estoicismo como en el cristianismo, el sufrimiento es visto como una prueba, una oportunidad para crecer y fortalecerse. Ambos proponen una actitud de aceptación ante lo que no se puede cambiar y de fortaleza frente a las adversidades. En ambos casos, el sufrimiento es una parte natural de la existencia humana, y las personas deben aprender a manejarlo de manera que no destruya su bienestar interior. Diferencias. La principal diferencia radica en cómo se interpreta el propósito del sufrimiento. En el estoicismo, el sufrimiento se acepta como parte de un cosmos ordenado, gobernado por la razón, logos. El sufrimiento se transforma principalmente mediante el autocontrol y la razón. Para los estoicos, la virtud y la sabiduría son las claves para afrontar el sufrimiento, y la paz interior se logra cuando se acepta lo que no se puede cambiar. En el cristianismo, el sufrimiento tiene una dimensión mucho más teológica y salvífica. A través del sufrimiento, el cristiano puede unirse más profundamente a Cristo, experimentar la gracia divina y participar en la obra redentora de Dios. El sufrimiento, en este sentido, tiene un propósito redentor y puede convertirse en un medio de sanación espiritual. La aceptación cristiana del sufrimiento está ligada al acto de ofrecerlo a Dios en un contexto de fe, esperanza y amor divino.
Sexto, la virtud. Camino hacia la felicidad y la plenitud. La virtud es un concepto central, tanto en el estoicismo como en el cristianismo. Ambas tradiciones filosóficas y espirituales sostienen que la vida virtuosa es el camino hacia la felicidad, la realización plena y el bien supremo. Sin embargo, aunque el concepto de virtud es fundamental en ambas corrientes, la forma en que se entiende y se aplica la virtud en cada una de ellas tiene matices muy distintos. Estoicismo. Virtud como alineación con la razón universal. Para los estoicos, la virtud es el bien supremo y el único verdadero bien. Los filósofos estoicos, como Zenón, Epicteto y Séneca, defienden que la virtud es la única cosa que está completamente bajo el control del ser humano. Según el estoicismo, todas las demás cosas que buscamos, como la riqueza, la salud o la fama, son indiferentes en cuanto a la felicidad. La virtud, en cambio, es lo único que realmente puede conducirnos al florecimiento humano o a la eudaimonía, un concepto griego que se refiere a vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, alcanzando el bienestar. Los estoicos enseñan que la virtud es vivir en conformidad con la razón, el logos y con la naturaleza del universo. La razón es vista como un principio divino y universal que ordena todo lo que existe y cada ser humano tiene la capacidad de alinearse con ella. Por lo tanto, ser virtuoso implica actuar conforme a esta razón universal que se manifiesta a través de las virtudes cardinales: sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. Sabiduría es la capacidad de discernir lo que es bueno, lo que es malo y lo que está fuera de nuestro control. Justicia es tratar a los demás con equidad, respetando sus derechos y viviendo de acuerdo con los principios éticos universales. Fortaleza es la capacidad de resistir las adversidades y mantener la integridad moral, incluso en situaciones difíciles. Templanza es la moderación en los deseos y el autocontrol sobre las pasiones. Cristianismo. Virtud como obediencia a la voluntad divina y amor a Dios y al prójimo. En el cristianismo, la virtud también es esencial para vivir una vida conforme a los principios del reino de Dios, pero con una dimensión teológica profundamente distinta. La virtud cristiana no se basa únicamente en la razón humana o en el esfuerzo individual, sino en una relación con Dios y en la gracia divina. La virtud cristiana, como enseñanza central, busca ser un medio para acercarse a Dios y vivir en el amor hacia Él y hacia el prójimo. Las virtudes cardinales del cristianismo tienen una raíz común en el amor, ágape, que es la virtud suprema que engloba todas las demás. En el Nuevo Testamento, Jesús resalta la importancia de amar a Dios con todo el corazón, mente y alma, y de amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 22, 37 a 40. Este doble mandamiento se considera el fundamento de todas las virtudes cristianas. La virtud, entonces, no se reduce a un ejercicio racional o ético, sino que tiene una dimensión de relación personal con Dios y de transformación espiritual. A través de la gracia divina, el cristiano es capacitado para vivir las virtudes. El apóstol Pablo enseña que la virtud cristiana no se puede alcanzar solo con el esfuerzo humano, sino que es el resultado de la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. En Gálatas 5, 22-23 se menciona el fruto del Espíritu, que incluye virtudes como el amor, la gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza. Estas virtudes se consideran manifestaciones de la vida transformada por el poder de Dios.
La virtud cristiana también se articula alrededor de las teologías de la cruz y de la imitación de Cristo. Cristo es el modelo supremo de virtud. Su vida y sacrificio en la cruz representan la humildad, el perdón y el sacrificio máximos. Los cristianos son llamados a seguir el ejemplo de Jesús en su vida diaria, amando a los demás como Él nos amó y viviendo con una visión trascendental que va más allá de la mera moralidad. Similitudes y diferencias en la concepción de la virtud. Similitudes. Ambas tradiciones coinciden en que la virtud es esencial para vivir una vida moralmente recta y alcanzar el bienestar. La virtud no depende de las circunstancias externas ni de los bienes materiales, sino de la actitud interna de la persona. Tanto el cristianismo como el estoicismo proponen una vida de autodominio, moderación y justicia como claves para la felicidad. La virtud, en ambas tradiciones, es vista como la forma de vivir de acuerdo con los principios más elevados, ya sea la razón universal, logos, en el caso del estoicismo, o la voluntad divina, en el caso del cristianismo. Diferencias. El cristianismo tiene una dimensión teológica que el estoicismo no tiene. Mientras que en el estoicismo, la virtud se ve principalmente como un producto de la razón humana y de la alineación con la naturaleza del cosmos, en el cristianismo, la virtud se basa en una relación personal con Dios y en la acción del Espíritu Santo. Para el cristiano, la virtud no se logra solo por esfuerzo humano, sino a través de la gracia divina que transforma al ser humano y lo capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. En el estoicismo, la virtud se basa principalmente en el esfuerzo personal para controlar las emociones y vivir en armonía con la razón, mientras que en el cristianismo, la virtud se ve más como un camino de obediencia a Dios y de imitación de Cristo. Enfoques complementarios. Aunque las tradiciones del estoicismo y el cristianismo ofrecen enfoques distintos sobre la virtud, estos enfoques pueden ser complementarios. El estoicismo enseña a controlar las pasiones y a vivir con sabiduría y templanza, lo cual puede ser una base sólida para una vida virtuosa. El cristianismo, por su parte, añade una dimensión espiritual y trascendental a la virtud, guiando al creyente hacia un amor más profundo por Dios y por el prójimo. El cristiano puede encontrar en el estoicismo una estructura útil para vivir con más autocontrol y resiliencia frente a las dificultades, mientras que el estoicismo puede enriquecerse con la dimensión trascendental del cristianismo, que pone el amor, el sacrificio y la gracia divina en el centro de la vida virtuosa. Ambos sistemas, cuando se combinan, ofrecen un camino hacia una vida de integridad y plena realización. La virtud es el núcleo de la vida ética tanto en el estoicismo como en el cristianismo, pero cada tradición la entiende y la vive de manera distinta. En el estoicismo, la virtud se alcanza principalmente a través de la razón y el autocontrol en armonía con la naturaleza, mientras que en el cristianismo, la virtud es un fruto de la gracia divina y un medio para vivir en comunión con Dios. Sin embargo, ambas tradiciones coinciden en que la virtud es el camino hacia la felicidad verdadera y el bien supremo, y sus enseñanzas pueden complementarse para formar una vida rica tanto en sabiduría como en fe. Y hasta aquí este video de hoy. Si te ha gustado este contenido y crees que puede ayudar a alguien más, no dudes en darle like y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan beneficiarse de estas enseñanzas.